Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y del romance de la vida real. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su canal, el rincón donde celebramos las historias que nos roban el aliento y los corazones que laten al unísono. Hoy nos adentraremos en un capítulo que sigue resonando en el mundo del espectáculo, el torbellino amoroso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desmenuzar esa frase que se convirtió en leyenda, en un mantra para los fans, en la prueba definitiva de un amor que, aunque breve, fue intensísimo. Hande es mi mundo. Sí, amigos, preparémonos para analizar, recordar y hasta quizás, soltar una lagrimita por lo que fue. Pero antes de sumergirnos en esta marea de emociones, déjenme recordarles que si son tan fans como yo de estas historias, de los chismecitos del corazón y de los análisis profundos de las parejas más icónicas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos algo nuevo para ustedes. Vamos a darle al botón rojo y unámonos a esta gran familia. Ahora sí, respiremos hondo y preparémonos para el viaje. Hande es mi mundo. 3 palabras. Un universo de significado. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Asteriscos en Calcap Asterisco, esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Kerem y Hande Serkan y Eda, la pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre los protagonistas eran cada vez más fuertes. La química era innegable, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, todo apuntaba a que el amor había florecido en el set. Pero ellos, como buenas estrellas, mantenían un perfil bajo, negando cualquier relación más allá de la amistad y el profesionalismo. Claro, como si nos fuéramos a creer eso. Era una negación que alimentaba aún más la llama de la curiosidad, un juego estratégico que, seamos honestos, funcionó a la perfección. Cada entrevista donde esquivaban la pregunta, cada foto accidental, donde se les veía más cerca de lo normal, era gasolina para el fuego de la especulación. Los fans detectives consumados analizaban cada detalle, cada microexpresión, buscando la confirmación que ambos se negaban a dar. La presión mediática era inmensa. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar el momento decisivo, la prueba irrefutable de su romance. Los foros y las redes sociales se inundaban de teorías, análisis y montajes fotográficos que demostraban, según los fans, la innegable conexión entre Kerem y Hande. Era un fenómeno imparable, una ola de entusiasmo que crecía con cada episodio de Asteriscos en Calcap Asterisco. Y es que la serie en sí misma, era un reflejo de lo que muchos esperaban que sucediera en la vida real. Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador, se enamoraba de Eda YLDZ, la florista independiente y apasionada. Una historia de amor improbable, llena de obstáculos y desafíos, pero con una química innegable entre los protagonistas. La trama enganchaba, los personajes cautivaban y la interpretación de Kerem y Hande era simplemente sublime. Lograron transmitir la vulnerabilidad, la pasión y la ternura de sus personajes de una manera tan auténtica que era imposible no creer en su amor. Pero volvamos a la realidad. A pesar de la presión y las evidencias, Kerem y Hande seguían negando cualquier romance. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero claro, ¿quién creería eso? La tensión era palpable, la energía entre ellos era eléctrica. Era evidente que había algo más profundo, algo más intenso. Entonces llegó ese momento. Ese instante que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans. Una alfombra roja, flashes por doquier, preguntas insistentes de los periodistas y Kerem, sin dudarlo un segundo, soltó la bomba: Hande es mi mundo. No fue una respuesta casual, no fue un comentario al pasar. Se sintió genuino, profundo, cargado de emoción. Fue la confirmación de lo que todos sospechábamos, la validación de un amor que se había gestado a fuego lento, frente a las cámaras, bajo los reflectores, pero también en la intimidad de los momentos compartidos. Fue un acto de valentía, una declaración de amor pública que rompió el silencio y liberó la verdad. Pero la historia detrás de esa frase es mucho más rica de lo que imaginamos. Se dice, y esto ya entra en el terreno de la especulación, que Kerem había estado planeando esta declaración durante semanas. Que había estado buscando el momento perfecto, el lugar adecuado, las palabras precisas para expresar sus sentimientos por Hande.
Que había consultado con amigos, con familiares, incluso con algunos miembros del equipo de asteriscos en Calcap Masterisco para asegurarse de que su declaración fuera recibida de la mejor manera posible. Se rumorea también que Ande no sabía nada de los planes de Kerem. Que la declaración la tomó por sorpresa, que la emocionó profundamente y que, de alguna manera, confirmó lo que ella también sentía por él. Era un momento de vulnerabilidad, de honestidad, de entrega total. Un instante mágico que capturó la atención del mundo entero. Pero, ¿qué significaba realmente Ande es mi mundo? Más allá de la simple declaración de amor, creo que encapsulaba una admiración profunda, un respeto mutuo, una conexión que trascendía lo físico. Significaba que Ande era su refugio, su inspiración, su confidente. Que ella era el centro de su universo emocional, la persona que lo completaba, la que lo hacía ser mejor. Era una declaración de dependencia emocional, de necesidad de tenerla cerca, de compartir su vida con ella. Era, en esencia, la promesa de un amor eterno. Era la culminación de un proceso de enamoramiento que habíamos presenciado, indirectamente, a través de sus personajes. Vimos cómo Serkan se enamoraba de Eda, y en ese proceso, vimos cómo Kerem se enamoraba de Ande. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando una experiencia única para los fans, que se sintieron partícipes de esta historia de amor. El método Stanislavski llevado a un nuevo nivel, donde la inmersión en el personaje trascendía la actuación y se convertía en una experiencia personal. Era como si Kerem y Ande hubieran canalizado sus verdaderos sentimientos a través de sus personajes, creando una simbiosis perfecta entre la ficción y la realidad. La declaración de Kerem generó una explosión de alegría y entusiasmo en las redes sociales. Ande es mi mundo se convirtió en trending topic mundial, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo, felicitaciones y memes. Los fans celebraban el amor de Kerem y Ande como si fuera propio, sintiéndose identificados con su historia. Era un fenómeno de masas, una celebración virtual del amor que trascendió fronteras y culturas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, entrevistas y reportajes sobre la relación entre Kerem y Ande. De repente la pareja se convirtió en el centro de atención del mundo del espectáculo. Todos querían saber más sobre su historia de amor, sobre cómo se habían enamorado, sobre sus planes para el futuro. La presión mediática era abrumadora, pero Kerem y Ande parecían disfrutar del momento compartiendo su felicidad con el mundo. Pero como sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a menudo tienen un final inesperado. Después de un tiempo juntos, Kerem y Ande anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para los fans, que habían idealizado su relación. El sueño se había roto, la ilusión se había desvanecido. La decepción era palpable, la tristeza inundaba las redes sociales. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza. Quizás la presión mediática fue demasiado fuerte, quizás las agendas de trabajo incompatibles, quizás simplemente el amor se transformó. Lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que las personas cambian con el tiempo. No podemos juzgar sus decisiones, ni pretender saber lo que realmente sucedió entre ellos. Solo podemos respetar su privacidad y aceptar que las cosas no siempre salen como esperamos. Quizás la idealización de la relación fue demasiado grande. Los fans proyectaron sus propios sueños y expectativas en Kerem y Ande, creando una imagen distorsionada de la realidad. Olvidaron que al final del día, eran solo dos personas intentando navegar las complejidades del amor y la fama. Pero a pesar de la separación, la frase Ande es mi mundo sigue teniendo un significado especial. Se ha convertido en un símbolo del amor verdadero, de la conexión profunda, de la admiración incondicional. Es un recordatorio de que el amor puede ser fugaz, pero también puede ser intenso y transformador. Es un legado que perdurará en el tiempo, una prueba de que en algún momento existió un amor verdadero entre Kerem y Ande. Y es que aunque el romance entre Kerem y Ande haya terminado, el legado de su amor perdura. En cada capítulo de Asteriscos en Calcap Masterisco, en cada foto juntos, en cada entrevista donde hablan el uno del otro, podemos ver la chispa que los unió, la magia que crearon juntos. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans. Ande es mi mundo no es solo una frase, es una declaración de principios. Es la afirmación de que el amor puede ser el motor de nuestras vidas, la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas.
Es la promesa de que aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y las emociones permanecen. Es un testimonio de la capacidad humana de amar y ser amado, de la importancia de la conexión y la vulnerabilidad. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos. Después de todo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. La segunda SAP. Oportunidades existen, los reencuentros inesperados suceden. La vida da muchas vueltas y quizás el destino tiene reservado algo especial para Kerem y Hande. Pero incluso si eso no sucede, siempre tendremos la certeza de que en algún momento, Kerem Bürsin amó a Hande Erçel con todo su corazón, y que ese amor quedó inmortalizado en una frase que resonará por siempre en la memoria de los fans. Una frase que se convirtió en un símbolo de esperanza, de amor verdadero y de la magia del destino. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Exploramos la famosa declaración de Kerem Bürsin, Hande es mi mundo, analizando su significado y su impacto en el mundo del espectáculo y entre los fans. Vimos cómo esta frase encapsuló un amor profundo, una admiración mutua y una conexión que trascendió la pantalla. Recordamos la época dorada de Asteriscos en Calcap Masterisco y el torbellino emocional que generó la relación entre Kerem y Hande. Y finalmente reflexionamos sobre el legado de este amor, que sigue vivo en nuestros corazones, a pesar de la separación. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan dedicado parte de su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la declaración de Kerem? ¿Creen que fue genuina? ¿Cómo vivieron la relación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir celebrando el amor y el drama turco. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.